¿Es sabio para un ministro o un pastor hablar sobre la política? ¿Es de buen testimonio o no? Bueno, depende en cuál nación vienes, porque cada nación tiene sus propias leyes y sus derechos. En el Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la libertad de poder decir y declarar lo que nosotros pensamos. Tenemos la libertad de el hablar, el pensamiento y también en la libertad de la religión. Entonces ese es el número uno derecho en el Estados Unidos, por ejemplo. Quizás tú estás en una nación comunista o socialista extrema, donde todo eso se controla hasta lo que se puede comunicar en el internet también. Entonces en esas cosas, esas situaciones son un poquito diferentes. Te pido caución y que busques de Dios en cómo comunicarte si eres pastor o si eres creyente y quieres comunicarte y quieres expresarte en cuanto a la política, porque si te va a traer a algo de contienda, te va a traer algo de que vas a estar listo o lista para enfrentar lo que te va a venir. ¿Y por qué? Porque el enemigo obviamente no quiere que tú traigas la luz de Cristo en la situación, en el ambiente de la sociedad. Quiere que muy a gusto estemos los cristianos en la iglesia y nunca traer la fe y los principios de la palabra de Dios en la comunidad, en la sociedad. Pero no hablar de esos principios nos ha traído las situaciones que estamos viendo. Muchos ministros, muchas iglesias renuncian a involucrarse en hablar en cosas de la política. Y dicen, bueno, es que eso no es de la Biblia. No, al contrario, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura se nos ha dado para instrucción, para vivir una vida en Cristo, una vida de rectitud, una vida que se debe vivir como un cristiano. Pero eso no es el cristianismo, eso es ya la política. Bueno, si el cristiano no pone en sí, no habla de los principios bíblicos y ponerlos en la sociedad, créamelo, otras religiones van a poner e inculcar lo que ellos piensan que debe de ser acuerdo a su fe. Oiga, hasta en unos lugares están poniendo pensamientos de cosas de demonios, cosas de los satanistas. ¿Por qué? Porque los cristianos han querido nomás quedarse calladitos y nunca hablar de los principios cristianos o bíblicos en la sociedad. Entonces es importante poder hablar de la política como cristianos. No se nos quita ese derecho, pero miren, mucha gente dice, pues mire, yo en la Biblia miro que el que sí lo hizo era Juan el Bautista y perdió la cabeza. Pues qué interesante. ¿Qué estás tratando de decir? Si hay una persecución, te vas a rajar y vas a ser cobarde. Hasta la misma Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Pero mira, es importante, te quiero traer un reto, no para ser grosero o grosera y andar así de pesado, de pesada, andar angustiando a la gente, irritándolos, gritándoles, te van a ir al infierno. Oigan, así no predicó Jesucristo. Vamos a hacerlo de una manera inteligente, vamos a hacerlo de una manera bíblica y con la gracia y el amor de Dios, para que la gente sea atraída a la bondad de Dios y esa bondad de Dios traiga arrepentimiento y ellos busquen de Dios. Pero mira, tenemos que hablar también, no nos podemos de ese extremo a ser así demasiados dóciles, a ser demasiado agresivos. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios en cómo comunicarnos, especialmente en cuanto a la política. Jesucristo en Lucas capítulo 13 versículo 32, él dijo, mira, viene a Herodes Antipas, vino y lo trató de intimidar y Jesucristo lo insultó. ¿Pero por qué? Jesucristo no andaba insultando a la gente así nomás, sino porque querían intimidar a Jesucristo, porque lo querían matar. Pero Jesucristo sabía el plan de Dios y no iba a tratar de quedarse a que lo mataran antemano. Al tiempo apropiado, él iba a dar su vida. Pero a la misma vez no iba a dejar que el enemigo trayera intimidad para intimidarlo a quedarse callado. Pablo mismo en el libro de Hechos habló muchas veces con líderes en la política
y los reprendió con amor y respeto, pero a la misma vez hablando sobre la política, hablando sobre la fe cristiana y siendo testimonio para ellos. Eso está en toda la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos. Lee todo el libro y vas a ver eso que es la verdad. Pero mira, en cuanto a Juan el Bautista, es interesante que él perdió la cabeza, pero el dilema en que él trajo ¿verdad? El reprender a Herodes era porque el Herodes vivía una vida de inmoralidad sexual. Y también él venía de una familia que mataba a los niños en la inocencia. Mira, quédate con eso en la mente, porque eso era la fuerza espiritual, los demonios espirituales que estaban atrás de Herodes, que mató a Juan el Bautista, un hombre de Dios, que habló en contra de la política en esa situación. O sea, eso fue dentro de él y Dios, que fuera de Dios o no fuera de Dios, ese es entre Juan el Bautista y Dios. Pero el principio es de que si Dios te dice a ti, mujer de Dios, hombre de Dios, que lo digas, tienes que decirlo. Quizás Dios está mandando a ser mártir. Pero si Dios te está diciendo que lo hagas y no lo haces por ser cobarde, a la Biblia se dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Obedece a Dios. Jesucristo es nuestro rey, no el gobierno. Pero no quiere decir que no lo hagas de una manera sabia. Pídele a Dios que el Dios abra la puerta y la manera para que tú lo puedas hacer efectivamente. Pero mira, Juan el Bautista perdió la cabeza, por eso esta influencia demoníaca sobre Herodes, sobre la inmoralidad sexual y también la matanza de niños inocentes. Mira, déjame leerte Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, y te estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado, Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Nada, aquí es interesante que aquí influencia demoníaca espiritual es Egipto y Sodoma. Mire, eso ha estado en la política de ese tiempo hasta ahora. Piénsenlo. La política que dice de Egipto que mataron a los niños, y ahora por medio del aborto la gente dice, voy a votar por este personaje, porque mire, ese personaje está por la inmigración, pero híjola, apoya la matanza de millones de niños por el aborto. Voy a votar por esa persona, pero esa persona aprueba a que a los niños en las escuelas les están haciendo trans y les están quitando ¿verdad? Lo que los hace hombres y lo que las hace mujeres, y los están cambiando una vida de inmoralidad. Oiga, si usted está votando así, está votando opuesto a la palabra de Dios. A mí no me importa lo que le está diciendo las noticias y las redes sociales y los noticieros que no están hablando bajo la palabra de Dios, están hablando de una agenda socialista. Le voy a decir así, es la verdad. Y esa agenda socialista está contra la palabra de Dios, qué interesante, en contra de la fe, y ataca todo lo que es así. Pero mire, si uno de veras mira qué es lo que está pasando aquí en la palabra de Dios, a los fines de tiempo, todavía vamos a ver desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy, en la política, esas dos dilemas: el aborto, Egipto, y la moralidad, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo está votando usted? Es importante, sí, que el ministro hable. ¿Y qué de la guerra? ¿Por qué voy a apoyar esto? ¿Y la guerra qué? ¿Y voy a hacer? ¿Y qué de la guerra? Mire que la Biblia misma habla en cuanto a la guerra como una nación, no en persona. Nosotros peleamos con poder, con armas espirituales, pero como una nación hay también lugar para guerra. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 144, versículo 1. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Y allí la Biblia nos está hablando de guerra espiritual. Claro, podemos aplicar ese sentido a la guerra espiritual, pero también está indicando guerra con los enemigos del pueblo de Dios. Y en este caso,
si la nación es una nación cristiana y una nación está tratando de venir en contra y matar a los ciudadanos, se debe de defender por medio de guerra. Creo que eso es algo que mucha gente ni lo habla, tienen mucho miedo, mucha cobardía a decirlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros líderes, respetarlos y orar por ellos, no faltarles respeto, pero a la misma vez, si lo que se está haciendo es contra la palabra de Dios, tenemos que hablar contra esos pensamientos. Y la gente debe de entender cómo votar acuerdo con la palabra de Dios, porque eso está haciendo la política, lo que se estaba a hacer en la sociedad. Si no, otra vez le digo, otra religión lo va a hacer y lo va a hacer mal, acuerdo con los pensamientos de ellos y no los pensamientos del Señor Jesucristo. Mire, en los tiempos antepasados había lo que se decía en inglés the Black Robe Measurement. Traté de traducirlo porque eso es algo que pasó en los Estados Unidos, en Norteamérica, pero en español lo podemos decir pastores del regimiento de los vestimientos negros del clero. Bueno, ya ve que el clero, los ministros en ese tiempo, casi todos, y no estoy diciendo nomás estoy hablando de los ministros protestantes, evangélicos también, usaban mucho las vestimentas de clero negros. Los metodistas, presbiterianos, los bautistas usaban vestimientos negros. Y esos pastores hablaban, predicaban y también enseñaban que la corrupción de la corona de Inglaterra era mal y se tenía que pelear. Ahora, aquí estamos hablando de ministros ahora, hablando contra la corrupción, hablando contra lo que estaba pasando, pero sin cobardía. Lo hacían. Entonces, pastor, pastora, ministro, ministra, hablen. Si Dios les está indicando que díganlo con sabiduría. Busque de Dios, ore cómo comunicarse, pero no le deje que la cobardía le gane. Vamos a vencerla en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestros hijos van a las escuelas donde comunistas, socialistas, que están por el aborto, por la inmoralidad sexual. Y luego nuestros hijos empiezan a ser parte de un partido y andan votando así. Luego dentro de tiempo ni a la iglesia van y ni creen en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted les enseñó que la fe cristiana no es algo de ser orgulloso, de promoverla y de predicarla y de practicarla. Hacen la sociedad. Entonces, ¿qué hacen? Pues eso no funciona para mí. Yo necesito algo que me va a funcionar en cada día. Pero ¿sabe lo que pasó? Usted se está enfocando en no quiero traer controversia. Controversia a veces es necesaria, no todo el tiempo. No quiero decir que uno debe ser grosero, pero debemos de ser valientes y predicar la palabra. Le animo, si tiene más preguntas, mándenos un mensaje. Si necesita oración o quiere hacer una cita para consejería cristiana, pastoral o una sesión de liberación, háblenos. Estamos aquí para ayudarle, estamos aquí para ministrarle a su vida. Pero sea valiente y hable acuerdo con la gracia, el amor de Dios, para que el perdido sea ganado por el amor de Dios, la bondad de Dios, y venga el arrepentimiento. Pero viva los principios bíblicos y vivan una vida recta ante Dios.